Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio San Agustín. Bienvenidos a una semana más de clases en el área de matemáticas. Muy bien, antes de empezar nuestra actividad, nos vamos a poner en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy les hemos traído como tema los triángulos y su clasificación. ¿Cuál es el propósito? El día de hoy vamos a aprender a resolver problemas sobre triángulos empleando recursos gráficos y propiedades geométricas de figuras poligonales. ¿Correcto? Muy bien, pasamos entonces a lo que es la definición de los triángulos. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, tres ángulos, tres vértices, ¿correcto? Como principal elemento, vamos a conocer sus elementos. Tenemos como lados, en este caso, de acuerdo a nuestra gráfica, tenemos el lado AB, lados BC y el tercer lado sería AC. Como segundo elemento tenemos los vértices. Bien, los vértices hay que recordar es la unión, es el punto de unión de dos lados. Correcto, acá tenemos vértice A, vértice B y vértice C. Como tercer elemento tenemos los ángulos. Muy bien, hay que recordar que los ángulos, en este caso viene a ser la abertura, el espacio que deja al abrir dos lados. Correcto, acá tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bien, pasamos a lo que es la clasificación. Los triángulos se clasifican según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. Primero vamos a conocer según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados pueden ser equiláteros cuando tienen los tres lados iguales. Pueden ser isósceles cuando dos de sus lados son iguales. Y pueden ser escalenos cuando sus tres lados miden diferente o tienen diferente medida. Muy bien. Pasamos a la segunda clasificación, según la medida de sus ángulos. Ojo, acá hablamos de los lados, ahora acá vamos a hablar de los ángulos. Según la medida de sus ángulos pueden ser, acá tenemos acutángulo. Cuando se dice que es acutángulo, cuando los ángulos interiores son menores que 90 grados o son agudos. También tenemos el triángulo rectángulo, cuando uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Muy bien. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, cuando uno de sus ángulos interiores es un ángulo obtuso, o sea, mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Correcto, aquí tenemos la clasificación. Bien, entonces pasamos a la principal propiedad de un triángulo. Tenemos como propiedad principal la suma de la medida de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados, como podemos observar en la siguiente gráfica. Acá tenemos el triángulo, cuyos ángulos interiores son alfa, beta y gamma. La suma de los tres es igual a 180 grados. ¿Cómo se demuestra esto? Muy bien, aquí tenemos el triángulo con sus tres ángulos. Si le realizamos un corte, como podemos ver acá, un corte a los tres, tuviéramos tres ángulos independientes y lo unimos en un solo vértice, fíjense bien, lo unimos y formamos un ángulo. Si ustedes se dan cuenta, al unir se forma un ángulo llano. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? Un ángulo llano mide 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma suman 180 grados. Entonces quedó demostrado por qué la suma de los ángulos interiores suman 180 grados. Muy bien, pasamos entonces a los ejercicios. Ejercicio número 1. Averigua el tipo de triángulo. ¿Correcto? Tenemos tres triángulos. A ver, vamos con el primer triángulo. Observemos los tres lados. ¿Cuánto miden los tres lados? Los tres lados miden 2 centímetros. Si los tres lados son igual longitud, estamos hablando de un triángulo equilátero. Observemos la figura B. Un lado mide 2, el otro lado mide 3 y el tercer lado mide 4 centímetros. Como ustedes pueden ver, cada lado tiene diferente medida. Por lo tanto, si los tres lados son de diferente medida, estamos hablando de un triángulo escaleno. Figura C. En un lado tenemos 3 centímetros
en el otro lado 3 centímetros y en el tercer lado 1 centímetro. Quiere decir, si observamos muy bien, dos de sus lados miden igual longitud y el tercero es diferente. ¿Correcto? Si un triángulo tiene dos lados, miden igual longitud, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles. Figura D. Muy bien, acá vamos a determinar de acuerdo a sus ángulos. Muy bien, acá tenemos un triángulo que tiene un ángulo recto. Entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo. En la figura E observemos los tres ángulos, dos agudos y un obtuso. Si hay un ángulo obtuso, o sea mayor que 90, entonces estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Y en la figura F, los tres ángulos interiores son agudos, o sea menores que 90. Si son menores que 90, estamos hablando de un triángulo acutángulo. Ejercicio 2. En cada caso halla el valor de X. Muy bien. Entonces acá tenemos los tres ángulos, ¿correcto? Vamos a aplicar la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Suman 180 grados. Muy bien. Sumamos entonces. Acá tenemos primer ángulo 5x más el segundo ángulo 15 más el tercer ángulo que es el ángulo recto que equivale a 90. Los tres suman 180 grados. Sumamos, a ver, sumamos los ángulos 15 más 90, 105. Este 105 lo que está sumando lo pasamos al segundo miembro a restar. Entonces 5x es igual a 180 menos 105. 180 menos 105 igual a 75. Luego dividimos 75 entre 5, por lo tanto x es igual a 15. Ejercicio B. De igual manera vamos a emplear la fórmula o la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, perdón, de un triángulo que suman 180 grados. Bien, sumamos los tres ángulos. Acá tenemos el primer ángulo x más 20 más x más 10 más x. Los tres suman 180 grados. Sumamos las x más x más x, 3x. Los ángulos 20 más 10 tenemos 30, igual a 180 grados. Muy bien, despejamos x, el 30 lo que está sumando lo pasamos al segundo miembro a restar. 180 menos 30 igual a 150. 150 entre 3, por lo tanto x es 50 grados. Ejercicio C. De igual manera vamos a emplear la suma de los ángulos interiores igual a 180 grados. Muy bien. Sumamos entonces los tres ángulos interiores. Tenemos acá primer ángulo 4x más el segundo ángulo 2x más el tercer ángulo 40 menos x. Los tres suman 180 grados. Sumamos las x, 4 más 2, 6, menos 1, 5. Y 40 grados no tiene con quién sumar, lo escribimos igual a 180 grados. Lo que está sumando lo pasamos a restar al segundo miembro. 180 menos 40 es igual a 5x igual a 140. Dividimos 140 entre 5, por lo tanto x es 28 grados. Muy bien, queridos estudiantes, el ejercicio 3 lo dejo para todos ustedes, lo desarrollen y lo envíen al WhatsApp del profesor para su respectiva calificación. Muy bien, queridos estudiantes, no se olviden de descargar la ficha de trabajo, lo desarrollan y lo envían nuevamente a plataforma. Muy bien, queridos estudiantes, terminamos la clase del día de hoy. Hasta aquí fue todo. Gracias de mi parte.